Un saludo a cuantos me escucháis a través de Radio Anglicana. Esto es En la Historia de la Reforma, siguiendo a Juan de Valdés. Hemos recorrido unos personajes que nos han dejado absolutamente deslumbrados. La pasión en lo que era comprender una reforma necesaria de la Iglesia movió a Juan de Valdés a crear los círculos y a compartir las consideraciones. En este afán y en este interés de haceros llegar cómo era el pensamiento y cómo pensaban los que se acercaban a Juan de Valdés y cómo resultaron ser de una influencia tan enormemente impresionante como hemos visto con el caso de Bermiglio y de su participación plena en el anglicanismo, vamos a volver a lo que es la parte espiritual que siempre tendremos conforme avancemos en nuestra historia. Y hoy os voy a leer la segunda consideración de Juan de Valdés para que la meditemos, la pensemos y veamos cómo era el trazado espiritual que el gran maestro que salió de Cuenca llevó a la Italia renacentista, a ese mundo humanista que pretendía cambiar la Iglesia y que pretendía también, desde una nueva manera de creer, cambiar a la cristiandad. El título es La felicidad de las personas consiste en ver a Dios, y no podemos conocer a Dios si primero no conocemos a Cristo. Muchas personas se han esforzado mucho deseando entender qué es y en qué consiste la felicidad de los seres creados. Y habiéndolo intentado con prudencia humana, todos han fracasado en sus apreciaciones, como se equivocan en todas las cosas que se intentan conocer por la misma vía. Digo esto porque muchos han trabajado mucho en su intento de comprender lo que en una palabra nos lo enseña Jesucristo diciendo: en esto consiste la felicidad de los hombres, en que conozcan a Dios y a Cristo. Mas por mucho que lo enseña Cristo, no lo entienden sino los que dejan de ser hombres, personas, quiero decir, aquellos que dejan la imagen de Adán y toman la imagen de Cristo. Porque solamente quienes conocen a Cristo, en Cristo y por Cristo, conocen a Dios. Las personas como tales llegan a un conocimiento de Dios por la contemplación de las criaturas, pero en este conocimiento no encuentran felicidad, porque dicha felicidad no consiste en eso, sino que consiste solamente en el conocimiento que de Dios los que le alcanzan, dejando de ser hombres y conociendo a Dios, incorporados a Cristo necesariamente, deben conocer a Cristo primero. Y en esto entiendo que sirve la lección de la Sagrada Escritura y la contemplación de las criaturas, por crecer y aumentar y creer en aquel el conocimiento que de Dios en el cual se halla la felicidad y la vida eterna. Y el conocimiento que alcanzan de Dios aquellos que le conocen por las criaturas, entiendo que se asemeja al conocimiento de un mal pintor, viendo las cosas que ha pintado. Y entiendo el conocimiento que alcanzan de Dios aquellos que le conocen por la Sagrada Escritura, siendo un ignorante idiota, intentarán alcanzar leyendo obras de un famosísimo escritor. Luego están los que alcanzan conocer a Dios conociendo a Cristo y siendo incorporados en Cristo. Entiendo su conocimiento como el del que uno tiene a través de un cuadro del emperador, y a través de él le es conocido su aspecto
y resulta familiar al verlo en persona, resultado de haberlo conocido en pintura. Así, de esta manera, los que conocen a Dios por la calidad de las obras escritas, lo mismo entiendo que también para los que contemplando la Sagrada Escritura conocen a Dios como conocen a un buen pintor por sus obras, distinguiendo su perfección en su pintura. Habiendo entendido esto, se comprende en qué consiste la felicidad del hombre. Hallándome por ello feliz, y entiendo mucho mejor que antes la gran necesidad que los hombres tienen de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Como veis, las reflexiones que hace Juan de Valdés son siempre cristocéntricas, son siempre a partir de que no podemos conocer a Dios si no conocemos previamente a Cristo. Os habrá llamado la atención como hace dos consideraciones o dos referencias a lo que era su mundo que era el de los pintores. Él decía, bueno, si vemos que con un pintor malo no entendemos mucho de lo que estamos viendo en ese cuadro, hay que entender, falta la otra mitad de la afirmación. Cuando vemos a un pintor bueno, entendemos que la perfección es lo que ese creador, referido a Dios, ha estado intentando darnos a conocer. Y luego también es curiosa la reflexión que hace de un cuadro del emperador, porque él lo conocía personalmente, como se había contado en la historia, y dice, si conocemos a una persona por un cuadro bien hecho y nos es familiar, y si un día nos cruzamos con él, le reconoceríamos. De igual manera, los que estudian la Sagrada Escritura conocen la obra de Dios, y cuando ven su manifestación en Jesucristo es cuando entienden plenamente y conocen aquel que han visto retratado en la Sagrada Escritura. ¿Entendéis el paralelismo que hace entre la Sagrada Escritura y el cuadro del emperador? Y entre un mal cuadro y un buen cuadro, aunque lo del buen cuadro no lo diga. Porque si uno ve un mal cuadro y no lo entiende, lo que hace es alejarse de la pintura, que es el motivo creador que ha iniciado el pintor. Este era Juan de Valdés, con una sutileza y con una finura de centrar todo en Cristo. Pero ya veis que él siempre lo que hace es un aporte positivo en sus consideraciones de lo que es acercarse a conocer a Cristo, acercarse a conocer a Dios. Algo totalmente nuevo, porque hasta lo que era el humanismo y esta época renacentista, el don de Dios era un don que Dios daba en exclusiva y que nadie se podía acercar a él, nadie podía tener conocimiento de Dios. Esto era muy rompedor y a la vez era muy peligroso en lo que era el mundo oscurantista y ultraconservador en el que vivía y en el que se movía una parte importante del clero católico romano dentro de Italia. No les gustaba nada que una persona sencilla pudiera intentar ver a Dios, conocer a Dios y conocer a Cristo. Esto era algo que solo estaba en la exclusividad de lo que era la Iglesia oficial, y el único conducto que tenía uno era: si tú puedes creer en Dios, a ti te podemos mostrar este conocimiento de una manera, cuidado, ya sabremos nosotros cómo mostrártelo, cómo manifestártelo y cómo tú lo tienes que entender. De aquí, como os digo, la importancia de esta segunda consideración de Juan de Valdés. Esto es En la historia de la Reforma, siguiendo a Juan de Valdés en Radio Anglicana. Un día más, agradecerle a su director, don Noel, la posibilidad que me da de acercarnos una parte de nuestra historia. Esta es Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es.
Descargue nuestra aplicación para Android y iPhone. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Cantad y orad con nosotros, jóvenes de toda la tierra. Cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo